Buenas tardes o noche y bienvenidas mis queridas a GIOT, a esta cápsula especial de gramática española. Para mí es un gusto saludarles. El Señor les bendiga, les guarde y permita que salgamos de esta clase fortalecidas en conocimiento. Hagamos un resumen de la cápsula pasada donde se trabajó con las conjunciones. Estas son palabras que sirven para unir dos o más pensamientos en uno solo y su significado dependerá del contexto. Carecen de género y número. Se clasifican en dos grandes grupos, que son las que ven allí, las coordinantes, que son las que enlazan elementos a nivel gramatical, y las subordinantes, que una oración depende de la otra, pero con niveles de gramáticas diferentes. Nuestra hermana Magdalena dejó un pasaje donde tenían que identificar las conjunciones y no lo vamos a leer porque se supone que ya si lo hicieron, lo van a hacer y los que no lo hicieron, pues pueden hacerlo y luego buscar el video y verlo para autoevaluarse. Aquí les voy a dar la respuesta. Está en Romanos 6, 16 y 17. La primera conjunción que aparece aquí es que. Las ven en rojitas allí, ¿no? Es una subordinante, una conjunción subordinante condicional porque introduce una oración subordinada, pues su nombre lo indica así, que es en este caso la expresión si os sometéis. La que sigue es un sí, también es una subordinante condicional, este no lleva acento, no es una afirmación, sino que está bajo condición por ser la oración subordinada de la principal, en este caso el no sabéis. Luego tenemos cómo, es una conjunción subordinante comparativa, porque introduce el término en la construcción comparativa de igualdad. ¿Ok? La otra es para, la que sigue es para y está subrayada. En este caso adquiere valor de conjunción porque ya se trata también como una preposición, porque en esta idea indica una consecuencia, un propósito, una causa. Generalmente cuando es así, pues ella va a seguir seguida de un verbo. En este caso, ¿verdad? Es para obedecerle. Por lo tanto, es de tipo subordinante final. La próxima es la O. Es una conjunción coordinante disyuntiva, ya que nos presenta dos alternativas entre pecado y obediencia. En esta misma oración o idea tenemos una conjunción coordinante distributiva con las palabras sea, sea, ya que nos da la alternancia de opciones. A continuación se nos presenta para. Este para que está aquí no va seguido de verbo, sino que está seguida por los sustantivos muerte y justicia. ¿Esto que nos indica? Pues que es una dirección, lleva a su finalidad es un destino o una dirección. Por lo tanto, aquí funciona como preposición, no como conjunción. Luego nos encontramos con dos conjunciones coordinantes. Una es adversativa, perdón, coordinantes adversativas, pues nos indican que hay una oposición entre ellas y son las palabras pero, que se opone a la idea anterior, en este caso la primera oración, y la palabra aunque, que se opone a la idea que sigue. En este caso era la frase erais esclavos del pecado. Pero aquí también tenemos que. Este tiene la misma característica del primer que le expliqué anteriormente. Es el resultado de las conjunciones en este pasaje y pueden hacerlo, seguirlo practicando con otros pasajes y me pueden consultar a mi WhatsApp personal si quieren alguna duda. Hoy haremos un paréntesis al estudio morfológico gramatical para hablar sobre géneros literarios y estilos o figuras literarias. El siguiente pasaje tiene que ver con nuestra cápsula de hoy y está en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué tal si comenzamos con una trivia? Pero le vamos a poner una diversión o un poco de adrenalina. Vamos a trabajar con el tiempo, la mente y el conocimiento. Voy a formularles la pregunta y les voy a dar solamente 5 segundos, porque es un repaso prácticamente. E inmediatamente les voy a mostrar la respuesta para que ustedes se autoevalúen. Así que pueden tener, si quieren, para anotar no le das tiempo, pero si pueden decirlas o pensarlas y bueno, queda para, como quien dice, para repasar. Y valga la redundancia, vamos a repasar bibliología. Gracias especialmente a mi hermanita Gladys por su apoyo con respecto a esta trivia. ¿Están listas? Aquí va la primera. ¿Qué tipo de libro es la Biblia?
es un tipo de libro sui generis. Es una expresión del latín que significa literalmente de su género, de su especie o fuera de lo común. Segunda pregunta, ¿por cuántos libros está compuesto la Biblia? Está compuesto por 66 libros, por eso se le denomina sui generis. Estos excluyen los libros deuterocanónicos. Tercera pregunta, ¿en cuántos y cuáles idiomas fue escrita la Biblia? Tres idiomas. Perfectamente, en hebreo, arameo y griego koiné. Cuarta pregunta, ¿cuántos autores participaron en la escritura de la Biblia? Más de 40 autores y vamos con la última pregunta. ¿Qué tiempo se empleó para escribir la Biblia? Aproximadamente 1500 años. Aunque estos libros fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores, no quiere decir que tomó 1500 años escribir la Biblia, solo que tomó ese tiempo para que el canon completo de la escritura se escribiera como Dios lo reveló, progresivamente en su palabra. Esta trivia tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, pero será hasta el final de esta cápsula que lo vamos a relacionar con su contenido. Comencemos por definir un par de conceptos. El primero, ¿qué son los géneros literarios? Pues son categorías que agrupan obras según sus características formales y temáticas. En un libro podemos identificar estas características. Por ejemplo, en uno que tenga narrativa están las novelas, cuentos, relatos. En lírica está la poesía, canciones. En dramática las obras de teatro, guiones. En ensayo pues tenemos los textos reflexivos sobre un tema particular. Y estas características influyen en el desarrollo de la trama, los personajes y por supuesto el estilo. Las bibliotecas o librerías, generalmente, los libros están organizados o clasificados de acuerdo con el género literario. Si no ponemos atención al género en que estos libros están escritos, entonces nos perderemos la profundidad del mensaje. Nuestra Biblia es como una biblioteca. Tiene diferentes libros y cada uno contiene uno o varios géneros literarios. ¿Para qué sirven estos géneros literarios? Para facilitar la comprensión y análisis. Por ejemplo, si un texto está escrito dentro de un género poético, los datos que ofrezca no deben ser tomados como datos científicos. Quiero decir, si un poeta escribe, caminaré 10.000 kilómetros por verte, no quiere decir que literalmente caminará esa distancia, sino que está dispuesto a hacer grandes esfuerzos por ver a la otra persona. Para ello hay que considerar varios aspectos que hoy estudiaremos y nos servirá como herramientas para comprender el mensaje que el Padre nos dejó en su palabra. Ah. La Biblia no puede ser clasificada solo como poesía, narrativa o discurso, sino como el conjunto de géneros literarios. Y en la Biblia encontramos género histórico, género poético, epistolar, legal, profético, sapiencial, apocalíptico, etcétera. Yo mencioné aquí los más relevantes, los que me parecieron más relevantes, pero hay más. Aquí les muestro una aproximación de la distribución de los géneros en la Biblia, siendo de mayor contenido el narrativo histórico, seguido de la profecía, etcétera. Repito, no es exacto, solo pretendo mostrar cuál es el género que se nos refleja con mayor contenido en nuestra Biblia. El otro concepto es, ¿qué es el estilo literario? Ya vimos géneros literarios, ahora es el estilo literario. En primer lugar, refiere a la firma de quien escribe una obra literaria. Tiene características como el tono, que tiene que ver con la pronunciación o fonética, es la actitud del autor hacia el tema o hacia el lector. La sintaxis, que se ocupa de la estructura y forma de las oraciones y la organización de las ideas. El vocabulario incluye el léxico, pero también la semántica. Consiste en la elección de palabras. Este puede ser formal, coloquial, poético, técnico, etcétera. Y unida a esta, porque está unida, no está separada, o sea, una sola composición, están las figuras retóricas conocidas también como tropos, que son esos recursos que se utilizan para embellecer el lenguaje o enfatizar ciertos aspectos.
Estos recursos forman parte de las figuras literarias y es la parte en que nos centraremos hoy. El estilo nos ayuda en la interpretación de un texto. Estos estilos o figuras no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplea en nuestro lenguaje coloquial, usándolo en expresiones, dándole giros o cambios de donde se originó este nombre de tropos. Y es de lo que hablaremos hoy. Tropo es una palabra griega que significa dar la vuelta a un objeto, girar, cambiar. Como ya sabemos, los tropos o figuras retóricas se encuentran dentro de la semántica, se los acabo de decir, ¿verdad? Y la semántica es la encargada de que las palabras tengan coherencia dentro de esas figuras retóricas. Aleatoriamente seleccioné algunas de ellas independientemente de su característica o clasificación. Las que fueron seleccionadas en esta oportunidad fueron metáfora, símil, alegoría, hipérbole, metonimia, paradoja, sinécdoque y anáfora. Vamos a hablar de cada una de ellas un poquito. La metáfora consiste, presten bastante atención a esto para que no se nos vayan a confundir los conceptos entre uno y otro. La metáfora consiste en nombrar, descubrir o calificar una palabra a través de su parecido, semejanza o afinidad con otra palabra para comparar el elemento real. Es hacer uso del lenguaje figurado. En la Biblia la metáfora se considera como un lenguaje poético para ilustrar la verdad de Dios. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí Yeshua se describe a sí mismo como una vid y a Dios como un labrador. He allí la metáfora, ¿verdad? Están describiendo y las palabras están, en este caso, parecidos con respecto a de quién se habla. El símil compara dos elementos y siempre aparece la palabra como, tan como, más que, cual, semejante, parece. Y tenemos un ejemplo aquí en Apocalipsis 1:14 al 16 que dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y en Deuteronomio 34:10, pues dice, pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, a quien Yahweh trataba cara a cara. Las palabras que están en negrilla son las que nos dan una pista de esta figura símil. Una alegoría utiliza una sucesión de metáforas, o sea, son varias metáforas dentro de un texto. Juntas transmiten una idea, enseñanza o una verdad moral, para transmitir mensajes más profundos. En la Biblia, el propósito de las alegorías es enseñar importantes lecciones sobre la fe, la voluntad de Dios y la relación entre Dios y la humanidad. Veamos este caso en Isaías 5:27. Aquí, o sea, voy a obviar la parte de la lectura porque ya creo que la mayoría las conoce, pero ahí les da tiempo de leerlas mientras yo les doy las características. Tenemos tres metáforas. ¿Cómo las identificamos? Porque quiero ir precisamente a ese punto. ¿Cómo identificarla? Esa alegoría. Bueno, esas tres metáforas las vamos a identificar allí, pues, primeramente porque hay signos de puntuación que nos van a separar esa idea y eso es un indicador. En este caso aquí es el punto y la coma para separar las ideas, ¿verdad? Ahí tenemos una en tropiece, después hay otra después de sueño y hasta el final, no hay otra más. Entonces hay tres en este caso. ¿Y por qué cada una, también de estas metáforas tienen dos palabras afines? Ahí se las puse en negrita y que las compara con un elemento real que encontraremos en el versículo 26. Esa no está aquí, lamentablemente no se la puse, pero ya les voy a decir el por qué. ¿Les suena familiar la palabra contexto? Les dejo de tarea leerlo, este versículo 26, y que me digan cuál es ese elemento real. Me van a enviar un mensaje a mi WhatsApp personal. Aquí solo quiero enfatizar lo que es una alegoría, y la alegoría tiene muchas versiones de pie que de estos dan pie para otra cápsula, o sea, cómo decirle, pero en sí todas estas se van a comparar con la idea real. Yo la quería poner, pero quise dejarla como ejercicio para que ustedes me la busquen. La hipérbole es una exageración hacia lo mucho o hacia lo poco, para enfatizar un punto o crear un efecto dramático. El objetivo no es falsear la realidad o mensaje, sino transmitir una apreciación subjetiva de una manera más estética o enfática. Esto es para producir una impresión.
Es por eso por los que las hipérboles no deben interpretarse literalmente, sino en sentido figurado. Ejemplo, cuando decimos, casi me muero del susto, eso es una hipérbole. Entonces, ya ustedes pueden ver cómo se da esto. La Biblia utiliza la hipérbole para expresar la grandeza de Dios, la profundidad de la fe y la intensidad de las emociones humanas. En Éxodo tenemos 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. La expresión sobre las alas de las águilas es una hipérbole que describe la protección y el cuidado de Dios por su pueblo. La metonimia consiste en el uso de un término por otro con el que guarda una relación de proximidad o asociación. Ejemplo, para tu cumpleaños te compraré un Rolex, un reloj de marca, o sea, que cambiarlo por eso. La Casa Blanca ya dio declaraciones al respecto, es para referirnos al gobierno de los Estados Unidos. En la Biblia presenta la metonimia de diversas maneras, solo les menciono algunas. Por ejemplo, está el autor por la obra, como es decir, leer a Moisés en lugar de leer los libros de Moisés. El creador por la creación, o decir el Señor, el Altísimo, Padre, etcétera, en lugar de Dios. En lugar de los habitantes, nombrar a Judá, Egipto, Babilonia en lugar de los habitantes. El concepto por el símbolo, cuando mencionamos el pan y el vino en lugar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí tienen un ejemplo en Éxodo que lo pueden leer y ahí menciona la palabra imagen para referirnos a la idolatría. Una paradoja es una idea, hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común. La expresión sin prisa pero sin pausa es una de ellas. Es un ejemplo de paradoja, ¿no? Estas paradojas no son errores de contradicción o contradicciones en el texto bíblico, sino más bien ventanas a una realidad que trasciende nuestra lógica humana. Ese ejemplo aquí lo ven en Mateo, donde le subrayo las palabras haya y perderá, ¿verdad? Que es la contradicción de una y ella, y de pierde y de hallará. Todas estas palabras están en negro, se oponen, pero el fin es de entregarnos una enseñanza. Sinécdoque. ¿Han escuchado algo como buscando un techo donde vivir? El techo para referirse a casa. O Alemania ganó 3-2 en la final. Decimos Alemania en lugar de la selección de Alemania. Eso es sinécdoque. Consiste en nombrar el conjunto para referirse solo a una parte de o una parte para designar un todo. El género por la especie, el singular por el plural, etc. Y aquí está el ejemplo en Mateo 6:11, donde le subrayo la palabra pan, que viene a representar a todos los alimentos que el hombre necesita para vivir. Por último, la anáfora, perdón, es la repetición de una palabra al comienzo de frases o varios versos. Me regreso. Aquí está. Aquí les coloqué Marcos 4:19-21. Pueden observar que todas las palabras que están en negritas allí, ustedes dirán, pero eso es una conjunción. Y sí, pero ya cuando están agrupadas en un texto y le da continuidad en cada verso, en cada idea, ya estamos presentes ante una anáfora. Se los dejo para que también lo puedan leer, ahí lo tienen. Como conclusión, son muchas las figuras retóricas. Hay más de 200, imagínense. Saqué 8 nada más. Y la mayoría están representadas en nuestra Biblia. Aquí es la relación con la trivia, ¿no? Son 66 libros con autores de diferentes épocas, oficio, educación y cultura, en 3 diferentes idiomas como el arameo, el griego y el hebreo. Definitivamente, cada uno de estos autores le imprimió su firma, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Así que está en nosotros conocerla y poner en práctica cuando de estudiar la palabra se trata. Esto es parte de la bibliografía que utilicé, no está completa, pero les puede ayudar a repasar un poco, a profundizar en el tema. Gracias por su atención.